ejercicio que está subido en un video, que es el más complicado, porque es cuando no nos dan como dato las velocidades y tenemos que poner una en función de la otra. Ese se los recomiendo mirarlo, porque de ese tipo de ejercicios no vamos a resolver ninguno porque está justamente en el video. Bueno, uno de los ejercicios que elegimos es el 10, que dice que en un cierto punto 1 de un tubo la velocidad es de 60 centímetros sobre segundo. Y la presión 249.900 pascales. O sea, nos están hablando de un punto de este fluido que está haciendo un recorrido. Dice, calcular la presión en un punto 2 del mismo tubo situado a 15 metros, no es un problema fisiológico, 15 metros es una altura de la vida diaria, pero es para aplicar Bernoulli, ¿sí? Por debajo del primero. Si la sección transversal en el punto 2 es la mitad que en el punto 1. El líquido es agua considerada fluido ideal. Esto es clave. ¿Para qué me dicen que el fluido es ideal? Para saber que podemos aplicar Bernoulli. Claro, porque cuando ustedes estén en el evaluable o en el examen, si no les aclaran, no van a saber si tienen que aplicar Poiseuille, que es para fluidos reales, o Bernoulli, que es para fluidos ideales, ¿se entiende? Por eso el ejercicio lo tiene que aclarar. Bien, entonces, fíjense que ya estamos mirando, acá aparece una presión en un punto de entrada, la velocidad a la entrada. Nos preguntan la presión a la salida, podríamos imaginarnos algo así. Yo les quería explicar lo siguiente. Cuando entre la entrada y la salida del tubo, arteria, lo que estemos considerando, hay una diferencia de altura, nos puede decir el ejercicio que, por ejemplo, en este caso, este dibujo que no corresponde con esta situación, acá nos hubieran dicho que la entrada está tantos metros, la salida, digo, está a tantos metros respecto de la entrada. ¿Se entiende? Cuando me dicen eso, que me dan la diferencia de altura entre los dos puntos, siempre nos conviene tomar como referencia el punto que esté más abajo. Entonces, a ese punto le damos el valor de altura 0, porque es nuestra referencia, y el otro punto va a estar ubicado a una altura que es la diferencia de altura entre los dos. ¿Se entiende? Vamos a ver lo que aplicamos en nuestro dibujo. En nuestro problema dice que el punto 2 está por debajo, 15 metros por debajo del primero, o sea que hay un descenso entre la entrada y la salida. ¿Se lo imaginarían así? La entrada está más alta que la salida, ¿sí? Pero no nos dicen las alturas, cuánto está la entrada y cuánto está la salida. Este sería lo que nos plantea el ejercicio. Este es el punto 1, que es la entrada, y este es el punto 2, que es la salida. Nos dice que el punto 2 está 15 metros por debajo de la entrada. Entonces, siempre vamos a hacer eso porque es la manera más fácil de trabajar. Al de más abajo lo tomamos como valor de referencia. En este caso es la salida. Entonces, ¿qué altura tiene el punto 2 de salida? ¿Cuántos metros de altura? 0. 0. Entonces, ¿cuánto es la altura del punto 1? 15 metros. 15 metros. Bien, mientras trabajemos así, los ejercicios nos van a salir, ¿sí? Tomemos una referencia. Bueno, entonces ahora fíjense, si volvemos a los datos, la presión a la entrada era dato. Vayamos al ejercicio. A este le podemos llamar presión 1. A esta, que es a la entrada, la vamos a llamar velocidad 1, es dato. La altura 1 ya por deducción también la sacamos tomando esa referencia. Con todo eso nos piden la presión 2. Esa es la incógnita, la presión a la salida. Entonces vamos a plantear Bernoulli porque nos dicen que es ideal y parece que es el Bernoulli completo porque hay altura, velocidad, presión, todo. Entonces nos vamos al Bernoulli completo. ¿Qué vamos a decir?
que la presión a la entrada en el punto 1 más el término de velocidad a la entrada, que es un medio de la densidad por la velocidad a la entrada, pero ¿cómo tiene que estar esa velocidad elevada? Al cuadrado. Al cuadrado, más el término de la altura en el punto 1, que es masa por gravedad por la altura en el punto 1, todo eso, que no sé cuántos pascales nos va a dar cuando sumemos, tiene que ser igual a lo mismo a la salida, nos va a dar el mismo valor a la salida. ¿Qué tenemos en la salida? La presión 2, o sea, el término de presión, más el término de velocidad, la densidad es la misma, es el mismo fluido. Acá, ¿qué vamos a poner? Velocidad en el punto 2 elevada al cuadrado, y acá va a estar el término de la altura, que es masa por gravedad por altura, pero es la altura a la salida. Ese podríamos anularlo. Ese ya lo vamos a anular, estaba esperando que me lo dijeran, porque de 0, ese término no va a aparecer. Todo lo demás sí, ¿verdad? Todo lo demás no podemos cancelar nada. Lo que sí podemos ahora es empezar a reemplazar para ver qué tenemos. La presión a la entrada era datos, ¿se acuerdan? Un número Sí. bien grandote. 249.900. Yo no le voy a poner unidades, pero tiene que estar todo en pascales. ¿Estaba en pascales ese dato que nos dieron? Sí. Bien, si no hubiera estado en pascales, si hubiera estado en hectopascales, milímetros de mercurio, lo tenemos que pasar a pascales. Ahora, un medio, ya voy a empezar a reemplazar, la densidad es agua, ¿verdad? Así que acá, ¿qué voy a poner? La densidad del agua, 1000. Por la velocidad de la entrada, ¿era dato? Sí. ¿Me sirven Pero estas está en unidades? milímetros. No, ¿Cómo la pasamos entonces? A metros, metros. ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces nos va a quedar dividido 100, 0,6 metros sobre segundo al cuadrado, no nos podemos olvidar este cuadrado, más el término de la altura, que acá yo puse cualquiera y nadie me dijo nada. No es masa, es densidad. ¿Se acuerdan que la masa había desaparecido? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Estoy es verdad. escribiendo mal, Bernoulli. Acá tampoco es masa. No me dijeron nada, son muy buenos ustedes. Bueno, entonces es densidad por gravedad por altura 1. ¿Sí? Entonces, densidad 1000 por gravedad por la altura, que ¿cuánto era? La altura 1. 15 metros. 15 metros. 15 metros. Fíjense que no pongo las unidades porque no me va a entrar acá, pero bueno, esto es todo a la entrada. Todo a la entrada, que tenemos todos los datos. Ahí Bien, me dio 397.080 ese término. perfecto. Ahora dentro de un rato te lo voy a pedir. ¿Sí? Vale. Bien. Bueno, entonces, esta presión, acordate Valentín, te lo voy a pedir. Del otro lado, ¿qué nos aparece? El término de la presión. Esto es lo que tenemos que calcular, esta presión. Bien. La velocidad, la altura había desaparecido. ¿Y acá qué nos queda? Un medio por la densidad, que ¿cuánto es? 1000. 1000. Por la velocidad 2 al cuadrado. Ujú. Pero ahí, ¿qué descubrimos? Que Tenemos el esa área- velocidad. Sí, porque dice que el área es la mitad, entonces la velocidad es el doble. Muy bien. Genial. Pero si no lo hubieras sacado tan rápido como lo sacaste vos, nosotros, para verlo, vamos a recurrir a la ecuación, obvio que sale de lo que vos dijiste, vamos a recurrir a la ecuación de continuidad.
En general, Bernoulli y continuidad van siempre de la mano. Es muy probable que algo que necesite en continuidad lo saque a partir de Bernoulli, o como en este caso, algo que necesitemos en Bernoulli lo saquemos a partir de la ecuación de continuidad. ¿Qué decía de la ecuación de continuidad? Y de paso vamos repasando. Que la sección a la entrada por la velocidad a la entrada era igual a la sección a la salida por la velocidad a la salida, ¿sí? La velocidad a la entrada la tenemos, ¿sí? ¿Cuánto vale? 0,6. 0,6. La sección a la entrada no la tenemos. Igual tenemos la sección 2 decía que era la mitad de la 1. Claro, pero por eso. Sí, voy a hacer toda una deducción, pero ya sabemos que si la sección se redujo, que acá en el dibujo no lo muestra, si esta es la mitad de esta, la velocidad va a ser el doble. Pero yo voy a hacer toda la deducción por las dudas que en algún ejercicio no sea tan fácil de que sea la mitad y es el doble y tenemos que hacer alguna deducción. Pero ya sabemos que la velocidad nos va a dar 1,2, ¿verdad? 0,6 por 2. Si yo aplico continuidad, que es lo que estoy haciendo, voy a hacer toda la deducción, pero para que quede. ¿Qué voy a decir? Sección de entrada por velocidad de entrada. Eso es igual a la sección de salida, pero la sección de salida me acaban de decir que es la mitad de la entrada. Entonces, en lugar de poner sección de salida, voy a poner 1/2 por la de la entrada. ¿Están de acuerdo? Por la velocidad a la salida. Y acá es donde llego a esa deducción. Estas secciones son iguales, se cancelan, este 2 pasa multiplicando y 0,6 por 2 me da 1,2 y acabamos de encontrar la velocidad 2. Era obvio que lo que ustedes dijeron era lo correcto. Hice la deducción por si alguna vez tenemos que trabajar con un número que no sea tan fácil como la mitad y sale de aplicar continuidad, ¿lo ven? Aunque no tengamos como datos las secciones, podemos poner una en función de la otra. Bueno, ahora me perdí. Díganme ustedes, ¿para qué queríamos esta velocidad a la salida? Para calcular la presión. Muy bien. Entonces yo acá ya voy a poner el término que me dijo Valentín. Valentín, vamos a confiar plenamente en tu cuenta. Me había dado 39.000. Ah, no, perdón. 397.080. 397.080. Sí. ¿Así? Pascales, ¿no? ¿Todos de acuerdo con la cuenta que nos hizo Valentín? Bueno, eso es en el punto 1. Ahora nos vamos al punto 2. Bien. ¿Para qué queríamos hacer en el punto 2? Calcular la presión. Y nos faltaba, ¿qué cosa? La velocidad a la salida. Entonces ahora reemplazamos, esto es por 1000, que es la densidad del fluido, y acá lo que vamos a poner es la velocidad a la salida, que nos dio 1,2, y que tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda para poder calcular finalmente esta presión? ¿Pasar este término al otro lado cómo? Restando. ¿Y entonces cuánto da? 720, puede ser. Ah, sin restarlo, digamos. Ese término restando es menos 720. Ah, vos ya me lo dijiste. Bueno, a la compañera esto te dio 720. Conclusión, la presión 2, ¿a qué queda igual? ¿O quieren que lo pongamos? 396.360 me dio. ¿Te dio 300? 96.360. Perfecto. Ese creo que es el resultado que está en la guía, ¿verdad? Es el resultado de la guía. Bueno, ¿se entendió cómo trabajamos? Este ejercicio lo elegimos para mostrarles que Bernoulli a veces puede estar completo, que si nos dan la diferencia de altura entre la entrada y la salida, tomamos como referencia el que esté más abajo, que a veces hay un dato que en Bernoulli nos falta, pero recurrimos a la ecuación de continuidad y lo sacamos de la ecuación de continuidad.
Esas son las conclusiones que tenemos que generalizar y llevar a cualquier otro ejercicio que querramos hacer. Bueno, y voy a seguir con el 15 y después los dejo con Estela. En el ejercicio 15 dice que por un tubo horizontal, este está elegido a propósito para que apliquemos Bernoulli en tubos horizontales, sale agua, dice que lo vamos a considerar comportamiento ideal, a razón de 3,25 litros por segundo. Este dato, ¿qué es? ¿Caudal? El caudal. ¿Es el de la entrada? ¿Es el de la salida? ¿Qué caudal es? El de entrada y salida, ¿no? Ah, Porque- muy bien, los quería hacer caer, es el mismo, porque es el mismo en todos los puntos donde estemos considerando el recorrido del fluido. Dice, en un punto en que la sección es de 9 centímetros cuadrados, ¿qué es la sección? ¿Qué le pongo a este dato? Área. Ah, bien. Entonces, lo podemos llamar área 1, ¿verdad? Porque nos hablan de un punto, podría ser la entrada. Dice que en un punto donde la sección vale esto, la presión toma este valor. A esta presión entonces la podríamos llamar presión 1, ¿verdad? O presión a la entrada. Otro dato. Y ahora nos pregunta, ¿cuál debe ser la sección transversal de un estrechamiento del tubo? Miren, nos están diciendo que en algún lugar, ¿qué le pasa a la sección si nos hablan de estrechamiento? Disminuye la Disminuye la sección. Ya sabemos que ¿qué le va a pasar a la velocidad? Aumenta la Va a velocidad. aumentar. Entonces nos están preguntando esa nueva sección, que la podemos llamar sección 2, pero nos ponen como condición que la presión manométrica en ese punto quede reducida a ese valor, o sea, hay una disminución de presión. A este dato lo podemos llamar presión 2. Ya tenemos los datos y nos podemos imaginar algo así. Esta es la Profe. entrada. Sí. Entonces es indistinto, perdón, es indistinto si elegimos que es el punto 1 o el punto 2. Si es arriba que decía la presión es igual a 127.400 pascales, ¿podemos elegir que sea la presión 1 o la presión 2? Yo me lo imagino como la entrada. Además, fíjate los valores de presión. Esta presión es mayor que esta. La presión en la entrada siempre tiene que estar mayor. ¿Sí? ¿Estamos? Hola. Bien, profe, siempre tiene que ser mayor. ¿Eh? ¿Por qué Sí, siempre? profe, perdón. Sí. Porque vieron que para que se mueva este fluido tenemos que ir de mayor presión a menor presión. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de la diferencia de presiones que tiene que haber para que el fluido se mueva? Tiene que haber un delta P entre los puntos, una diferencia de presión. ¿Sí? Este es la entrada, sin duda. La entrada tiene una presión mayor que la salida. En general el ejercicio te va a decir entrada y salida, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que esta era la entrada. No sé, si Estela, vos tenés otra forma. Perdón, fui a poner la pava, la estaba escuchando. A ver. Que si vos se te hubiera ocurrido que en realidad el estrechamiento era la salida. No, a mí me daba como que era el... En general, el otro día lo dije y lo voy a decir todas las veces, todo va de mayor a menor en la espontaneidad, ¿sí? Para que una solución atraviese una membrana y sea espontáneo, sin gasto de energía, tiene que haber, va de mayor concentración a menor concentración. Para que haya un intercambio de temperatura antes de alcanzar un equilibrio, va desde el punto de mayor temperatura del cuerpo al de menor temperatura. Para que este fluido se mueva espontáneamente, va desde mayor presión a menor presión. ¿Sí?
Claro, y si hay menor presión, hay un estrechamiento, ¿no? Claro, porque se cumple Eso. todo, porque a menor sección, Sí, mayor sí. velocidad, menor presión. Bien, Menor presión. todo se cumple. Bien. Bueno, entonces nos podemos imaginar la entrada, la sección de entrada era dato, acá ya la pasé a metros cuadrados, vieron que cuando es centímetros cuadrados es el mismo número por 10 a la menos 4. La velocidad a la entrada no era dato, ¿verdad que no? La velocidad era el caudal es dato, pero la velocidad no. Este caudal, fíjense que también ya está pasado a metros cúbicos, eso lo tienen que tener muy claro. El litro es el decímetro cúbico, así que para pasarlo a metros cúbicos les va a quedar multiplicado por 10 a la menos 3, como aparece acá, metros cúbicos sobre segundos. La presión está perfecta, la entrada está en pascales. La presión 2 no la puse, pero era dato y estaba en pascales también, y era 107.800. 107.800 pascales. Bueno, y con todo eso nos piden la sección a la salida. A2. Esa no la conocemos. Y es la que nos piden. Bueno, entonces, ¿qué se les hubiera ocurrido hacer si ustedes hubieran empezado con el ejercicio? La ecuación de Bernoulli. ¿Cómo? No me sale la pronunciación. Bueno, pero de entrada, de verdad, hubieras ido primero a la ecuación de Bernoulli, donde si vos tenés que calcular una sección, y en Bernoulli no aparece la sección. Está dividido el claro. Cocción de continuidad. Claro, de entrada, uno iría, vamos a terminar aplicando Bernoulli, porque para eso está planteado el ejercicio, pero de entrada, uno iría a la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué diríamos? Que la sección a la entrada, que es dato, la conozco, por la velocidad a la entrada, que no la conocemos, es igual a la sección a la salida, que no la conocemos. Justamente esa es la que tenemos que encontrar, eso es lo que nos pide el ejercicio, por la velocidad a la salida, que tampoco la conocemos. Fíjense, la sección a la entrada la conocemos, la velocidad a la entrada no. Esta es la que tenemos que calcular y esta velocidad no la conocemos tampoco. Pero a alguien se le podría ocurrir que si tenemos como dato el caudal, ¿podríamos calcular la velocidad de entrada? Sí. Sí, porque el caudal es igual a la sección a la entrada, que es dato, por la velocidad a la entrada. También lo podría haber planteado a la salida porque es constante el caudal. O sea que con el caudal y la sección de entrada, ¿qué podríamos calcular? La velocidad, ¿no? La velocidad 1, ¿verdad? Pero es la misma, ¿no? Que la otra, que la 2. Ah, no. No. No, No, no. lo único que es igual son el caudal, las secciones y las velocidades no. De hecho, esta velocidad nos tiene que dar mayor que esta, Claro. porque acá hay un estrechamiento. O sea, y a alguien también se le hubiera ocurrido plantear lo mismo para la salida, porque el caudal es el mismo, ¿verdad? ¿Me siguen? O Sí. sea que se pueden calcular Sí, las dos profe. velocidades con el mismo número. A ver, El no caudal. te escuché. El caudal es el mismo, o sea que a alguien se le podría haber ocurrido plantear esto. Claro. Pero esta sección es la que tenemos que calcular. El caudal lo conocemos, pero la velocidad de esta no. Parece algo sin salida. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Bernoulli. A Bernoulli. Por eso les decía, en el otro ejercicio fue al revés. Planteamos Bernoulli, nos faltaban datos, nos fijamos si lo podíamos encontrar en la ecuación de continuidad. Acá arrancamos con la ecuación de continuidad, pero nos faltan datos, entonces vamos a plantear Bernoulli. ¿Me siguen? Bien. Entonces, en Bernoulli aparecen las dos velocidades.
Pero hay una que sí la podemos calcular, porque la podemos calcular a partir del caudal. ¿Qué velocidad es? La entrada. La entrada, porque para esa sí tenemos la sección y el caudal es el mismo para los dos puntos. Entonces, con el caudal, que es dato, es 3,25 por 10 a la menos 3 y está en metros cúbicos sobre segundos, como tiene que estar, dividido el área, 1, esta sección pasa dividiendo, y era 9 por 10 a la menos 4, con eso sí podemos calcular la velocidad de entrada. ¿Alguien lo hizo? ¿O lo- Puede ser que 0,28. 3, a mí me dio 3,61. Ah, acá está. Mira, La ahí lo- velocidad de entrada Ah, es esa en realidad sí. 3,61. Fíjense que la velocidad de salida, si nos hubieran dicho de cuánto era este estrechamiento, la mitad, un tercio, un cuarto, la hubiéramos podido sacar, ¿verdad? Pero solamente nos dicen que sufre un estrechamiento. Entonces, sí o sí tenemos que recurrir a Bernoulli. Bernoulli para tubos horizontales. Recuerden que el enunciado, lo marqué en rojo acá, decía que era para tubos horizontales. Quiere decir que no aparece en los términos de la altura en la expresión de Bernoulli. Es el Bernoulli corto. Pero sea el corto o el largo, aparece la velocidad. Por eso que esta la tuvimos que encontrar a través del caudal. Y esta la vamos a calcular de Bernoulli porque las presiones son datos. Y recién ahí vamos a poder ir a calcular la sección que nos piden. ¿Se ubican en el ejercicio? Ahora ¿Sí? sí. Bien. Bueno, entonces vamos a ir a Bernoulli. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, que es ecuación de Bernoulli para tubos horizontales, y que ya la voy a escribir como la mostré hace un rato en la diapositiva. Directamente acá voy a escribir las diferencias de presiones. Presión a la entrada menos la presión a la salida va a ser igual a este término que sale como factor común, 1/2 de la densidad por. Acá lo que queda es la velocidad a la salida al cuadrado menos la velocidad a la entrada también al cuadrado. ¿Sí? Así que el objetivo es, como conocemos las presiones, conocemos la densidad y como conocemos la velocidad 1, vamos a calcular la velocidad 2. Entonces empecemos a reemplazar. La presión 1 era 127.400. En pascales tiene que estar. A esa le vamos a restar la 2, que era 107.800. En pascales. Y acá, ¿qué nos va a quedar? 1/2, la densidad era agua, 1000, por la velocidad 2 es la que queremos encontrar, no la conocemos todavía. Esa es la que queremos encontrar. Y la velocidad 1 ya la encontramos. Nos había dado 3,61. 26.100. Pero tiene que estar al cuadrado, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Bueno, esta quedó mal, se entiende que es al cuadrado. Acá me parece que ya... ¿Alguien se anima a hacer esta diferencia? Sí, da Así vamos. 23.120. 23.000. Son 19.600. 9.600. A mí me da 19.600. Sí. 19.600 pascales. La diferencia. 19.600 da. Perfecto, bien. Entonces ya vamos a empezar a despejar. Fíjense que esto está entre paréntesis. Necesitamos despejar esta velocidad. Entonces, este 2 que está acá dividiendo pasa para este lado todo multiplicando, ¿verdad? Y este 1000 que está multiplicando pasa... Dividiendo. Bueno, cada uno despeje a su manera. Y ahora todo esto, ¿qué nos queda? La velocidad 2, que es la que buscamos, al cuadrado, esa es la incógnita.
Y nos queda restado este 3,61 al cuadrado, que ¿cuánto les da? 13,03. 13,03. Ah, perdón. Tengo el micrófono. ¿Les da eso? 13,03. ¿Da eso? 3,61 al cuadrado. Sí, da eso. Bien. Perfecto. Bien. Se me acaba de apagar la calculadora, así que les voy a pedir ayuda con no sé qué le pasó, con las cuentas. Bueno, conclusión, para hacerlo más sencillo. Puede ser que eso les dé 39,2, eso multiplicado por 2 y dividido por 1000, ¿sí? Bueno, Sí. entonces ese 13,03 pasa sumando, ¿verdad? Está acá restando, pasa sumando.